La mejor herencia que puede poseer un hijo de Dios es tener a Dios como el Señor de su vida. Por lo tanto, es importante que Dios reciba toda la honra. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde compartimos la palabra de Dios. Gracias por permitirnos entrar a este lugar donde usted se encuentra viéndonos. Gracias. Y le voy a estar invitando para que comparta también este video. Si no se ha suscrito todavía a nuestro canal, hágalo, no pierda tiempo. Suscríbase en YouTube, también en nuestra página del Facebook, para que usted pueda recibir notificaciones en cada ocasión que estemos subiendo algún video. Así que no pierda tiempo, hágalo en este momento. El tema que estamos tratando el día de hoy tiene que ver con la serie que ya por varias semanas hemos estado llevando, la posesión de la herencia, y esa es la quinta entrega de esta serie, y el tema que estaremos tratando el día de hoy es la heredad de Leví, y estaremos allá en Josué capítulo 13, versículo 33, a lo que la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. A manera de introducción, sabe que en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos encontramos con una historia muy interesante de un joven que se acerca al Señor Jesucristo y le pregunta qué es lo que él tiene que hacer para poder heredar la vida eterna. Conocemos bien la historia. Jesús conoce el corazón de este joven y le dice: tienes que entregar tus riquezas, tienes que dar todo lo que posees y darlo a los pobres y sígueme. Y la historia narra de que este joven se va muy triste por lo que Jesucristo le había pedido hacer. Y obviamente cuando Jesucristo habla de esto, no significa que tener riquezas sea algo malo, pero lo que sí quiere decir es que el corazón de este hombre le pertenecía a las posesiones. Y es ahí un momento crucial, importante en la vida de una persona, cuando debe decidir entre dejar todo y seguir a Cristo o continuar con lo suyo. Es decir, que nuestro corazón tiene otras prioridades que no sea Dios. Y ese es el caso de la tribu de Leví, donde nos encontramos que esta tribu no tenía posesiones, no iba a poder tener posesiones terrenales, pero que lo poseía todo, porque su heredad de la tribu de Leví sería estar en el templo, estar sirviendo en el templo. Y su heredad principal era Jehová mismo, Jehová de los ejércitos. Y quisiera que estudiáramos hoy esta parte de la repartición de la tierra prometida, en la que aprenderemos la importancia de poner a Dios en primer lugar. Créame que será de mucha bendición. El primer aspecto en sus notas tiene que ver con el hecho de que Josué entrega o reparte la herencia que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y Josué ya era un hombre anciano cuando le toca repartir la heredad a las 9 tribus y media que faltaban por recibir la herencia. Y era una nueva etapa para Josué. Josué ya no era aquel hombre que debía estar conquistando, sino que ahora estaba en el papel de la repartición, y para eso se requería ser fiel también a Dios. Una cosa es ser fiel en las batallas, pero también es bueno ser fiel cuando nos toca repartir aquello que Dios nos pide que repartamos. En este caso, a Josué le correspondía hacer esto. Repito, era una nueva etapa en la vida de Josué. Y es interesante que todos en algún momento de nuestras vidas experimentamos diferentes etapas en nuestras vidas. Cuando somos jóvenes debemos mostrar fidelidad a nuestros padres. Dios nos dio esa primera decisión, o la primera decisión que Dios tomó en nuestras vidas fue nuestros padres, y lo decíamos esto hace varias semanas. La importancia de poder serle fiel a Dios por ejemplo, en esa etapa de nuestra vida, de poder serle fieles a nuestros padres. Y luego Dios nos confía nuestros propios hogares. Y es una nueva etapa donde uno tiene que ser fiel a Dios, ahora con nuestros propios hijos, con nuestras
nuestro propio hogar, en el trabajo, con el negocio, en fin. Es decir, son diferentes etapas. Pero siempre es interesante esto, que Dios demanda que usted y yo podamos seguir siendo fieles a Dios. Bueno, ahora Josué estaba en esa etapa, donde si bien es cierto, ya la tierra estaba conquistada, pero ahora debían ellos, escuche bien, ahora debían ellos entrar en ese momento de qué le va a tocar a cada tribu, cuánta tierra a cada tribu. Y es interesante en ese aspecto porque lo que vamos a ver ahorita es lo que correspondía para una de las tribus que Dios había dicho a esa tribu, a la tribu de Leví, no se le va a dar tierra. Y es interesante este aspecto y es lo que quiero que veamos en este segundo aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con la tribu que no recibe la herencia o no recibió la herencia. Sabe que en toda la repartición de las tierras hubo una tribu a la cual Jehová mandó que no se le diera heredad. Allí en Números 18 usted puede ver esta historia, esta narración. Y se narra una historia que quizá para muchos pueda ser triste, desoladora, porque Dios demandaba que la tribu de Leví no tuviese una herencia terrenal, porque ellos se iban a dedicar al servicio de Dios, a ofrecer los sacrificios en el templo. Y quizá el Señor deseaba que no se enredaran en los asuntos de esta vida, ni se enriquecieran con los bienes de este mundo, pues Dios tenía un plan especial para la tribu de Leví. Y es bien interesante porque Dios demandaba, por lo tanto, que la tribu de Leví fuese perfecta. Y esto lo puede ver ahí en Deuteronomio 18. Y es decir, los bienes terrenales son buenos, pero hay ocasiones en que pueden ser obstáculos para poder servir a Dios como Dios se lo merece, cuando lo terrenal toma prioridad por sobre lo que Dios demanda de nosotros, el servicio de Dios o de nosotros hacia nuestro Dios. Entonces, por eso mencionábamos al principio la historia del joven rico, porque nos enseña lo difícil que es dejar lo material para servir al Señor como Él quiere. Y Dios es el bien por excelencia. Dios quiere que lo veamos a Él como la máxima herencia que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Y eso es bien importante. Dentro de la repartición de la herencia de las tribus, hubo una tribu que no recibió terreno, que no recibió herencia, que no recibió hectáreas como las demás. Y veremos ahorita a continuación cómo quizá pudo haberse sentido en la tribu de Leví al no recibir un territorio a lo cual ellos pueden decir: eso es mío. Y es bien interesante. Vamos al tercer aspecto. El tercer aspecto tiene que ver con el hecho de que Jehová sería la herencia de Leví. Dice la palabra de Dios ahí en Josué 13:33, dice: mas a la tribu de Leví, dice, no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos. Quizá sea posible que en primera instancia para los hijos de Leví pareciese una injusticia el hecho de que no recibirían la herencia, una tierra, hectáreas por herencia. Ellos habían luchado, ellos habían peleado también, ellos quizá que querían de alguna forma también recibir por su terruño, tener un lugar donde decir: es mío. Pero es bien interesante que Dios dice: no, a la tribu de Leví no se le va a dar ninguna herencia. Pudiese parecer una injusticia el hecho de no recibir herencia. Ver a los demás tribus estar recibiendo grandes extensiones de tierras, recibir ganados, praderas, ríos, ha de haber sido algo no muy grato para la tribu de Leví. Sin embargo, Leví recibe lo que era la parte más importante, porque ellos recibirían la mayor bendición. ¿Y cuál sería la heredad de Leví? Bueno, Jehová mismo sería su heredad. Les correspondería servir en el tabernáculo y ofrecer los sacrificios del pueblo. Y la herencia que tenían los levitas era la mejor de todas. El Dios de Israel sería su herencia, servirle de día, servirle de noche. En él tendrían su provisión, su sustento.
ellos iban a ministrar en el nombre de Jehová, pero tenían que mantenerse apartados de todo afán terrenal. Y por eso mismo el pueblo, Dios le había pedido al pueblo, a las otras tribus, que diezmaran, que trajeran el diezmo a la casa, dice, para que haya alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque los levitas no tenían tierra, no podían ellos sembrar, no podían tener ganados. Entonces Dios demandaba de las demás tribus que trajeran el diezmo para que quienes vivían en el templo, para que quienes servían en el templo, no les faltara absolutamente nada. Entonces aquellos habían recibido heredades. Dice, pero a ellos no les di terreno, no les di heredad. Pero parecía una injusticia, pero repito, la mejor herencia que podemos tener es Dios mismo, es servir a Dios. La mejor herencia que podemos tener es poder decir, Jehová es mi porción, Jehová es la herencia de mi vida. Y a manera de conclusión, ¿sabe que es posible que lleguemos a pensar que servir a Dios no tiene sentido? Y quizá podamos ver a otros prosperar aún siendo malos y alejados de Dios. Escuche bien, sin embargo, cuando decidimos servir a Dios y le ponemos en primer lugar, veremos al pasar del tiempo que fue la mejor decisión que habremos tomado. Servir a Dios, escúcheme bien, siempre será mucho mejor que optar por servir al mundo y sus ofertas que son pasajeras. Y para conversar ahí rápidamente en el grupo familiar, yo le pido que explique por qué servir a Dios es mejor que cualquier herencia terrenal. ¿Por qué es mejor servir al Señor que cualquier herencia que podamos tener aquí en la tierra? Para que lo converse rápidamente ahí en su grupo familiar. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias porque tú eres nuestra herencia. Y cuando tú estás con nosotros, Señor, cuando te servimos, podemos tener la certeza, la seguridad que tenemos la mejor parte, que eres tú, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de poder servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.